En el contexto de proporcionalidad, o más bien lo llamamos proporción para el caso de, de, este, de este MOOC, nosotros vamos a trabajar con tres tipos de proporcionalidad. Ante todo, el análisis, lo que ustedes van a tener que hacer antes de empezar a resolver un ejercicio es determinar justamente a cuál de estos tres tipos de proporcionalidad va a corresponder y que los vamos a explicar ahora en forma general. Después de determinar esto vienen todos los ejercicios. Bien, entonces como dijimos, vamos a tener un caso que es la proporcionalidad directa. Y esto se va a referir a cuando tengo dos incógnitas, dos variables, ¿cierto? Varían, ¿cierto? Cambian, donde la relación que observamos entre ellas la llamamos de una proporción directa, ¿sí? Y eso sucede cuando yo tengo que una cantidad aumenta y la otra también aumenta en la misma proporción. Y cuando una de las variables disminuye, la otra también disminuye, insisto, en la misma proporción, ¿sí? Ejemplo, si yo voy a ir a comprar pan, por ejemplo, ¿sí? Y digo, tengo 500 pesos y voy a comprar 500 pesos de pan. Voy a llegar con mi bolsita con los 500 pesos. Si en cambio digo, tengo 1000 pesos de plata para comprar el pan, voy y llego a la casa con una bolsa más grande, porque mientras más dinero tengo, más pan puedo comprar. Si tengo poquita plata, puedo comprar poquito pan, ¿sí? Pero insisto que la proporción tiene que ser la misma. Entonces aquí, por ejemplo, ¿se han fijado ustedes que existen de repente estas ofertas? Si yo compro no sé, pues, si compro un chocolate, vale 200 pesos. Si compro 3 chocolates, me los dejan en 500. ¿Sí? Ahí ya no es proporcionalidad directa, porque cambió la forma. No sube en la misma proporción. ¿Sí? Debería pagar 600 pesos por los 3 chocolates. ¿Ya? Por eso insisto, en este contexto, para nuestros problemas en realidad, esto siempre se va a comportar de esa forma, y van a ser o directas o indirectas o compuestas. Pero en el escenario mucho más general, ¿cierto? No todo en la vida, ¿cierto? Se rige por las reglas de la proporción. Eso entonces es la proporcionalidad directa. Y esta proporcionalidad uno lo plantea usando, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto? Que me dice que la y va a ser igual a una k por x, donde la k es un número que es una constante. Y se llama justamente constante de proporcionalidad. Bien, comentemos entonces ahora lo que significa la proporcionalidad indirecta. También se le llama inversamente proporcional. Y que lo que sucede acá es que voy a tener entonces dos variables también. Pero aquí voy a observar que cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Y si una disminuye, la otra va a aumentar en la misma proporción. ¿Sí? Un ejemplo muy clásico. Si a mí me dicen, mira Verónica, tú tienes que hacer este trabajo, ¿sí? Y tienes 3 días para hacerlo, ¿sí? Entonces yo podría decir, voy a trabajar 4 horas al día y lo termino, ¿sí? Pero sin embargo me dicen, el trabajo es para mañana, tengo que trabajar 8 horas al día, en ese día, o estarme hasta las tantas. ¿Se fijan? Como entonces el trabajo es el mismo, ¿cierto? Entonces mientras aumenta una, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra tiene que aumentar, ¿sí? Eso son muy clásicos, ese tipo de problemas, justamente cuando hablamos de proporcionalidad indirecta, ¿sí? Hay una relación, ¿cierto?, entre las dos variables, pero cuando una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Insisto, es siempre en la misma proporción. Y también entonces se rigen por una fórmula que nosotros podemos determinar, ¿cierto?, que es la siguiente, y es igual a K, una constante, ¿cierto?, que también se llama constante de proporcionalidad, dividido en X. Ya sea en proporcionalidad directa o la indirecta, ¿cierto?, o la inversa, si la quieren llamar así, la K no puede ser igual a 0. Hacemos K es distinto de 0. Esa entonces es la proporcionalidad indirecta. Para terminar, entonces, tenemos una proporcionalidad compuesta. Cuando hablamos de una proporcionalidad compuesta, básicamente lo que caracteriza a esta forma es que tengo más de dos variables, ¿sí? Puedo tener, no sé, por ejemplo, número de trabajadores, cantidad de comida que les tengo que dar versus números de comidas al día,
o en otro contexto, ¿cierto? Determinada cantidad de trabajo que puede ir cambiando, ¿cierto? Números de horas que van a trabajar al día versus número de días que van a trabajar, ¿sí? Entonces ya tengo más de 2 variables, ¿sí? Ya con 3 variables van a ser una proporcionalidad compuesta. Y eso, ¿cierto? Va a implicar que vamos a tener que hacer un análisis especial cuando observemos que tenemos 3 variables y que se relacionan a espera, déjame hacer un paréntesis. Lo único que uno tiene que estar de acuerdo es que si es directa es solamente la relación entre dos. A veces, como mencionaba, hay algunos efectos distractores y que se mete o se menciona alguna otra variable que en realidad no entra a jugar un papel importante en esto. En cambio, la compuesta, sí, las 3 variables o más variables sí están relacionadas entre ellas y sí es necesario usar la estrategia de la proporcionalidad compuesta. ¿Ya? Bien, ¿cómo resolvemos un problema? Lo vamos a mostrar con un ejemplo. Básicamente tengo 2 alternativas. Una es lo que se llama la reducción a la unidad. Entonces se calcula por una unidad, se reducen en todas las variables que hay a una unidad y de ahí entonces se hace el cálculo de lo que uno le están preguntando. O versus la que a mí más me gusta en realidad, que es la de usar las proporciones. Y usamos bueno, lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿sí? La forma más fácil de entender la proporcionalidad compuesta es justamente, o la estrategia para resolverla es justamente usando un ejemplo. ¿Ya está? ¿Sí? Como dije entonces, directa, indirecta, compuesta. Las 3 variables, los 3 tipos y relacionadas con variables. Por tanto, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer antes de empezar a usar fórmulas y qué sé yo? Tengo que determinar cuáles son las variables, ¿cierto? ¿Cuál es la que aumenta? ¿Cuál es la que disminuye? ¿Sí? Y la relación, ¿cierto? Si se mantiene esto de directa o inversamente proporcional.